La parashá que tenemos a continuación es la parashá Bereshit. Parashá Bereshit. Parashá número 1. Comenzamos el conteo desde la primera parashá. Así que el que quiera aprovechar la parashá, este es un buen comienzo. Los primeros pasos son los que determinan si una persona camina bien o camina mal. Si una persona no ni completó su primer paso, quiere decir, no recibió ni siquiera la parashá Bereshit, no espere que las otras parashá le van a llegar bien a su vida. Le puede llegar su mensaje, pero no le va a llegar el mensaje como el Abba quiere. Así que desde la parashá Bereshit estamos anunciando que lo que él hizo al principio estuvo correcto, exacto, perfecto. Mashiach, Yahweh y Yahweh no son imperfectos, son perfectos. Y tenemos que darle carácter de perfección a las cosas. Parashá número 1, parashá Bereshit. Bereshit significa en el principio, así es que ha sido traducido comúnmente en la Reina Valera. Bereshit, en el principio. Su traducción no muy común, pero la que más se apega a esta parashá, porque la palabra Reshit no se utiliza para principio mucho, para indicar como un principio de algo, aunque signifique así. Siempre cuando se usa la palabra Reshit se utiliza para algo principal, algún príncipe, algún reino. Tiene que ver con un reino. Reshit es la misma palabra para primicia. Reshit. Reshit significa lo primero, lo principal. Y la verdadera traducción, o la traducción más, no muy común, pero la más acertada, es por causa del principal. Por causa del principal. Vamos a leer cómo debería ser traducido este texto. Dice, Bereshit 1, por causa del principal, llenó, ¿no? La palabra crear, bara, también significa llenar, Por causa del principal, llenó Elohim, Aleph Tav, los Shamay y la Haaretz. ¿Cómo? Por causa del principal, llenó el Elohim, Aleph Tav, los cielos y la tierra. Es diferente, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim be'et haaretz. Bereshit bara Elohim et Aleph Tav ha-shamayim be'et haaretz. La palabra hebrea que ha sido traducida en el principio es la palabra Bereshit. Es una palabra compuesta de dos palabras. Be, que significa dentro, dentro de, o en, o con, por medio de, por causa de, etcétera, etcétera, etcétera. Y Reshit significa primero, en lugar de tiempo, orden o rango, primicia, inicio, principal, lo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Según el diccionario Strong, la palabra viene de la misma raíz de Rosh, cabeza, Reshit, Rosh, que significa cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principal, gobernante. ¿Ves que tiene que ver con un príncipe, un gobernante, un gobierno, un reino? Según la interpretación, el primer versículo no explica el orden en que fueron creadas las cosas. Es una regla de interpretación del tercer nivel hebreo llamado Drash, que significa búsqueda. Se compara y se relaciona con la expresión
o una palabra que aparece en diferentes textos de las Escrituras. La palabra Reshit aparece casi 20 veces en la Tanaj y en más de 50 ocasiones en la Jumás, en los 5 primeros libros, y más de 50 veces en toda la Tanaj. Se usa en relación con el inicio de un reinado. Oigan, ¿para qué se utiliza esa palabra, Reshit? No se utiliza normalmente para decir el inicio de un tiempo, sino de un reinado. Podemos verlo en Génesis 10:10. Y con un hijo primogénito también tiene que ver. Con un hijo primogénito. Oigan bien esto. La palabra Reshit. En Bereshit 49:13 está esto, confirmado. Y en Devarim 21:17. Los primeros frutos de la tierra, las primicias, también se le llaman Reshit. Esto está en Proverbios, en Éxodo 23:19 al 34 y Éxodo 34:26. En Proverbios 8:22, la Jotma, que es la Torah, la Jotma, que es el Mashiach, se le ha llamado el Reshit. ¿Cómo? Es la misma Torah, oye, la Jotma es la Torah y también el Mashiach, y es llamado el Reshit. En Yirmiyahu 2:3 está también. El pueblo de Israel es llamado primicia, Reshit. En las escrituras hay una relación muy íntima entre el Reshit y el Mashiach. El Mashiach es el Reshit de todas las cosas. Es como está escrito en Colosenses 1:15 al 18, por favor. Colosenses 1:15, 18. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Un momento, vamos a cambiar la palabra primogénito, que viene de monógenos, o sea, viene de un término griego. El primer nacido de toda creación. Okay. Él es la imagen del Elohim invisible, el primer nacido de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los Shamaim y las que hay en la Haaretz, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Cajal, el que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que todo tenga la primicia, el principal. ¿Cómo puede haber personas que se adjudiquen la ceguera de Judá, de rechazar a aquel que es lo primero en todo en el universo? Primer nacido, eso es lo que significa primogénito en griego, de monógenes, significa primer nacido y único. Y único. Por eso a Abraham se le dijo una palabra que era alegórica, dice: toma a tu hijo, a tu único. Es una palabra alegórica de representación de que el Abba iba a presentar a su Ben, el único en existencia en el universo, el único con esa característica genética del Abba en el universo, no hay otro. El Mashiach es también la primicia, el Reshit de la resurrección, como dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora el Mashiach ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, pero cada uno en su debido orden. El Mashiach primero. ¿Cuál es el primero? El Mashiach. Luego la primicia, la novia. Luego los que son del Mashiach en su venida, los invitados. El Mashiach es el proyecto,
que está detrás de todas las cosas creadas. El Mashiach está en el interior del Abacados, desde el Olam. Como dice en Juan 1:18, nadie ha visto Elohim jamás. El único nacido, Hijo, que está en el seno del Abba, este lo ha dado a conocer. Aquí no está escrito que el Hijo estaba en el seno del Abba, sino en tiempo presente, que está en el seno del Abba. Como el Abba está fuera de tiempo, el Ben está fuera de tiempo también. Dentro del Abba, en el Olam, en el presente continuo, Leolamba es, como también está escrito, y dice Juan 17:5, y también verso 24, ahora exáltame tú, Abba, junto a ti, con la cabot que tenía contigo, antes de que el mundo existiese. La cabot que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yahweh ha decidido gobernar el universo por medio del Mashiach. Por lo tanto, la palabra Reshit está relacionada en las Escrituras con el principio de un reinado. Es más, el proyecto Mashiach es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo ha sido hecho. Yahweh creó todas las cosas por medio de su Hijo y para su Hijo, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, como está escrito en Primera de Yohanan 1, del 1 al 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado, lo que ha palpado nuestras manos acerca del Mendra de vida. ¿Por qué yo digo el Mendra? Porque esto es lo que tenía Yohanan en su cabeza. Fresquecito en el primer siglo. Eran los Targumín que decían este término, el Mendra, que significa la palabra en arameo. La palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida perpetua, la cual está con el Abba y se nos manifestó. También en Yohanan 1:14 dice, y la palabra la Mendra se hizo carne y habitó entre nosotros. El prefijo hebreo be, de donde viene la palabra Bereshit, be, de donde está la palabra Bereshit, unida con Reshit, be, significa en aras, por causa de, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos dice que Elohim creó los cielos y la tierra por causa del Reshit, por causa del príncipe. Como hemos visto antes, Reshit es la Torah, Reshit es Israel, Reshit es el Mashiach. Esas tres cosas son el Reshit. ¿Quién? Israel, la Torah y el Mashiach. En realidad, estos tres son Ejad. Estos tres son Ejad. Ahí no hay Trinidad, ¿no? La Torah, Israel y el Mashiach. Él mismo dijo en Yohanan 1, Yohanan 14:20 dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre en mí y yo en vosotros. En realidad, estos tres son Ejad.
La Torá es el plan perpetuo por medio del cual el mundo fue creado. Israel es el hijo primogénito de Yahweh, según vemos en Shemot 4:22 y en Oseas 11:1. El Mesías es la Torá manifestada como hombre, Yohanan 1:14, y la Torá, el Menra, se hizo carne y habitó entre los hombres. Y el que reúne en sí todo Israel. Esto nos dice que los Shammai y las Hares son la casa de Reshit, que es Yahushua, el Mashiach. Casa y ropa es esencialmente lo mismo. La creación es la ropa del Mashiach, como está escrito en Tehilín 102, del 25 al 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los Shammai son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, y como vestido los mudarás, y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. El Creador es invisible e inalcanzable para las cosas creadas. Solo es posible conocer por medio de Él lo que Él revele de sí mismo. En este texto nos enseña que Él cambió para conocerle el camino para conocerle a través de la creación y Reshit. De esta manera, el Hijo, el Mashiach, es el principal agente por medio del cual el invisible se manifiesta al mundo. Como está escrito en Hebreos 1, del 1 al 3, por favor. Hebreos 1, del 1 al 3. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los Nevi'im, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo todo el universo, el cual, siendo el resplandor de su cabot y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Yohanan 14:6 y verso 9 está escrito, Yahushua le dice, yo soy Haderech, el camino, Haemet, la verdad, Hahaim, la vida. Nadie viene al Abba sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Abba. El Abba se manifiesta en este mundo a través de su Ben, de su Hijo. Pero no es que se niegan los unos a los otros, no es que hace un papel, ni que hace una actuación de que el mismo Padre se vuelve Hijo. Es que Él se manifiesta a través de su Hijo. Así como yo puedo representar a mi Padre legalmente en cualquier testamento, en cualquier jurisdicción, que mi Padre llegue a una mayoría de edad. ¿Quiénes son los que legalmente tienen en la jurisdicción? Tienen poder. El Hijo primogénito. Así mismo se da con los hombres. Entonces yo represento a mi papá. Por causa del principal creó. La palabra hebrea que ha sido traducida como creó es la palabra baraj, que también significa llenar, llenar. La palabra crear viene de una raíz griega que es algo abstracto. La palabra llenar es algo que es concreto. Baraj es concreto. Quiere decir que Elohim tenía todas las cosas concretas con que llenó la tierra. Todo el primer día, cuando dice
hizo Elohim, Bereshit, bara Elohim et hashamayim, be'et haaretz. Que hizo, llenó los cielos y la tierra. Quiere decir que en ese día puso todos los elementos que iban a tener la tierra por siempre. Lo único que no lo había ordenado. Él llenó, puso la masa de todos los ingredientes, pero en los días de la semana comenzó a ordenarlo. Es como que usted le llega un furgón de muchos objetos, y usted lo mete en un sitio, en un garaje, todo junto, rápido, ¡fua! Y después de que pase ese día, yo no me voy a bregar con eso hoy, mañana voy comenzando a ordenar cada uno en sus posiciones. Exactamente. Esta palabra aparece, la palabra barak, 50 veces en las Escrituras. Siempre tiene que ver con la acción de producir o hacer algo que no existía antes. Se trata de traer algo a la existencia. En el sentido estricto, solo el Creador puede crear. Solo Él puede hacer algo que llegue a tener existencia sin haber existido antes. La expresión crear de la nada es una manera de expresar este concepto. Sin embargo, esta expresión no explica bien lo que la palabra barat significa, puesto que tanto las cosas visibles son resultado de las cosas invisibles, que a su vez están dentro de la mente del Creador, como está escrito en Hebreos 11:3. Por la emuná entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Elohim. ¿Por qué? Por el menra de Elohim, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Todo lo visible fue hecho de lo invisible. Las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles. Todo lo que sucede en el mundo visible es un resultado de lo que primero sucedió en el mundo invisible. Por causa del principal Elohim, la palabra hebrea Elohim es la forma plural de Eloah, que significa poderoso. Viene de la forma más corta, El, que significa poderoso, poder, fuerza. Estas tres palabras, El, Eloah y Elohim, son utilizadas en las Escrituras como sinónimas para referirse al Creador. Las tres han sido traducidas como Elohim. En la mayoría de las versiones castellanas, la palabra hebrea, El, aparece alrededor de 200 veces en las Escrituras, prácticamente siempre en referencia al Creador. Algunas veces tiene el significado de poder. En la forma plural, El, Elim, no se usa en referencia al Creador, sino a otros poderes. En la forma plural de Eloah es Elohim y aparece 2600 veces en las Escrituras. La palabra no es un nombre personal, sino un título, un atributo que expresa autoridad y juicio. Es utilizada en referencia al Creador en la gran mayoría de los casos, pero también en referencia a los malachim. Sobre los Elohim paganos también. Moshe tuvo el título de Elohim con IM y era una sola persona. Podemos verlo en Éxodo 4:17 y Éxodo 7:1. Los jueces de Israel son también llamados Elohim con IM. La IM no solamente tiene que ver con plural, también tiene que ver con superlativo, grandeza. El hecho que la palabra Elohim esté en forma plural no significa que necesariamente se trate de varias personas o un grupo de personalidades. Esto lo dice mucho la teología para apoyarse en la Trinidad.
Pero si el verbo está en singular, si el contexto está en singular, el verbo o el sustantivo está en plural, es porque hay otra connotación que no tiene que ver con la pluralidad, sino con la grandeza y la superioridad. En estos vemos que en el caso de Moshe, que no fue más que una sola persona, pero tuvo el cargo de ser Elohim ante el rey de Misraim. El término Elohim tiene que ver con la autoridad en abundancia, con el conjunto de poderes para poder afirmar la voluntad del Todopoderoso. Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y perpetuas. Con otras palabras, Elohim podría ser traducido como el máximo gobernante, el juez supremo. Por lo tanto, el atributo de Elohim está íntimamente conectado con la justicia. Aunque el texto de Bereshit dice que Elohim, en plural, creó los Shamaim y las Haaretz, el verbo no está en forma plural. No dice crearon, sino creó. Y singular, creó. Esto nos enseña que Elohim no debe ser entendido como varios Elohim o un conjunto de personas o de unidades de personalidades, sino un solo. Esta es también la confesión principal de cada judío. Hace 2 veces, cuando también no reconocen la ejad que tiene con su Ben. Por causa del principal, Aleph Taf, y aquí viene un secreto. La palabra Aleph y Taf, que no fue traducida en las versiones castellanas. La palabra hebrea que ha sido traducida como cielo, antes de explicar esto, es la palabra Shamaim y tiene IM al final. Esta palabra está en forma dual, por eso es plural. Quiere decir que no solamente existe un solo cielo, sino muchos cielos, como expresa Devarim 14. He aquí Yahweh tu Elohim pertenece a los cielos y los cielos de los cielos y la tierra, todo lo que hay en ella. Quiere decir que cielos de los cielos, Shamaim, 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 Hashamaim, cielos de los cielos. Para el mundo hebreo hay 7 cielos. Hasta Jerusalén es un cielo. La atmósfera es un cielo. El espacio es un cielo. Hay uno que es el trono de Yahweh, que es llamado el tercer cielo. Como nos dice en 2 de Corintios 12, del 2 al 4, que dice: conozco un hombre en el Mashiach que hace 14 años, no sé si en cuerpo, no sé si fuera del cuerpo de Elohim, Elohim lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al Gan Edén y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. El Gan Edén es otro cielo. ¿Ve cómo distingue el Gan Edén? Que las traducciones le ponen el paraíso, claro. No, la palabra paraíso no está. Es Gan Edén, huerto del Edén. La palabra paraíso fue injertada, sustituida por esta palabra. ¿Ve cómo hay una diferencia entre el tercer cielo y el Gan Edén? Quiere decir que el Gan Edén es otro cielo. Nosotros tenemos que ver el listado de los 7 cielos. Eso será otro trabajo. Por causa del principal, Elohim Aleph Taf,
La palabra Aleph, la palabra Taf, está en este texto que no ha sido traducida. Usted le pregunta a cualquier rabino y él no sabe decirle. Porque la pregunta que tienen ellos es, hay 70 caras a la Torah, o sea, no te esforces tanto, o sea, deja que eso se revele en otro momento. También dicen, cuando venga Mashiach revelará toda confusión. Pero el problema fue que ya vino Mashiach y reveló. Ellos están esperando otro Mashiach que venga y revele. En la función de revelador, el Mashiach no viene con función de revelar al final, en su segunda venida. El Mashiach viene con función de... ¿Con función de qué? Con función de juzgar. Ya no viene a revelar. Para tú poder venir al final a juzgar, a dar retribución, es porque ya tú revelaste hace años. Pues muchos mesiánicos asumiendo una ceguera que no debiera ser, comienzan a darle respaldo a estas frases del judaísmo que sabemos que hay proféticamente con él, diciendo cuando venga el Mashiach se revelará todo, como que si el Mashiach no vino ya para nosotros. Hay que tener cuidado con todas las palabras que uno dice, porque uno dice palabras y esas palabras quedan como precedente legal para el Mashiach. Por toda palabra ociosa, dice, seremos juzgados. Así que aquí tener cuidado con cualquier palabra ociosa que digamos. Letra Aleph y Taf. Bueno, aparece 4 referencias en el Strong. ¿Por qué tiene que tener 4 referencias? Si Aleph Taf debiera tener una sola referencia, ¿por qué tengo que dividírmela en 4 pedazos? ¿Por qué tiene que tener 4 códigos Strong? Bueno, para que usted, si no es buen investigador, se quede con una. Pero si usted indaga, si usted no se queda con esa investigación, el Rúa que está el Rúa HaKodesh que interfiere en usted, le pone en su corazón, esto no te va a saciar, esto no es suficiente, esto sigue para adelante, investiga que hay algo oculto por ahí, hay algo oculto en esta palabra. Oiga lo que dice la primera, H852, caldeo, correspondiente, presagio y señal. Ahora está para esa definición, es presagio, es una señal. En la 853, H853, en esta codificación dice: entidad apropiadamente propio, usado para señalar, dice. Objetivamente un verbo, preposición, aquí no hay ninguna definición prácticamente. En el 854 que viene llegando como a una conclusión. H854 dice: a favor de, antes de, conmigo, contigo, continuo. ¿Cómo? Junto a alguien. ¿Junto a qué? En compañía de. Oh, esto quiere decir en compañía de algo, según lo que define el Strong. Recuerden que el Strong fue hecho por James Strong, un teólogo, y lo que en su mente estaba era Roma, en el momento de buscar los significados. Literalmente nos hizo un favor, pero ahí tenemos que también nosotros indagar también
el pensamiento hebreo original, porque ahí no hay ahí no está el pensamiento hebreo original, ahí lo que hay algo mecánico. H855, el último, dice, oiga lo que significa, arado, asadón, reja. Pero yo quise buscar lo que dice Gisgalo, lo que el mismo Mashiach en el Brit Hadashah dice en el libro de Revelaciones. Recuérdense, saquemos el Antíoco Epífanes de nuestro templo, saquemos los griegos de nuestro templo. En ningún momento nosotros tenemos el alfa y el omega. En ningún momento es referencia para nosotros esta aberración llamada alfa y omega. Recuérdense que ¿qué hacían los paganos? Todo eran referencia a una deidad y una potestad de sus mitologías. Entonces el Mashiach dijo en Apocalipsis, en Revelaciones 1:8, yo soy, Anoji, yo soy el Aleph y la Taf. Quiere decir que si en el principio, por causa del principal, el Elohim Aleph Taf creó los cielos y la tierra, quiere decir que el Aleph es una letra hebrea y la Taf ya existían antes de la fundación del mundo. Ya existía la Aleph y la Taf antes de la fundación del mundo. Y Él se atribuye el que es esas letras. Él es Él. Por eso que dice que Él es la palabra, la menra. Porque Él es esa letra, ese alfabeto, el ADN del universo, según dicen los rabinos. ¿Por qué es el ADN del universo? Porque la Torá sustenta el universo. La Torá sustenta el universo. Y la Torá es el Aleph y la Taf. Es esta palabra que se ha manifestado en vida. Dice también Harishon Beaharon, una relación, el principio y el fin. Apocalipsis 1:11, Revelaciones 1:11 dice, el que dice, yo soy el Aleph y la Taf, Harishon Beaharon. Apocalipsis 21:6 dice, el que me dijo, Calá, ¿cómo? Calá, esposa, yo soy el Aleph y la Taf. O sea que la esposa se va a casar con la misma Ketubá, pero viviente. La Ketubá es la confirmación de uno que es en vida lo que es la palabra. El aliento del Todopoderoso, cuando usted habla, sale aliento. Si usted habla frente a un espejo o un vidrio, se va a empañar porque sale aliento. Este es el Mashiach de Elohim. Ese aliento es el Mashiach en Elohim. Apocalipsis 22:13. Yo soy el Aleph y la Taf, Harishon Beaharon, el principio y el fin, el primero y el último. Pero ese Aleph y la Taf hizo los Shammai y las Haaretz. En Juan 1:1 dice, en el principio la palabra, el Menra, el Aleph Taf, creó, dice, en el principio. ¿Por qué dice en el principio? ¿Por qué comienza así? El Menra era con Yahweh y la Menra era ¿quién? Yahweh. Él era el principio con Yahweh. Todas las cosas por él
fueron hechas. Pero ¿por qué será que no podemos entenderlo? Todas las cosas por Él fueron hechas. El Abba le plació. El Abba le plació. Hebreos 1:1, en tiempos pasados Yahweh habló en muchas y varias maneras a los padres por medio de los profetas, de los Nevi'im. Pero ahora, en el Aharit Hashamay, en los últimos tiempos, Él nos ha hablado por medio de su Ben, de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo, y por medio de Él creó el universo. ¿Cuánto tenemos que decir? Hebreos 11:3 dice: por la confianza entendemos que el universo fue creado por la menra, por la palabra hablada de Yahweh. Así que lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente. Por Ebuná podemos entender que el universo fue creado por la menra de Elohim, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas que se veían. Partiendo de un judío del primer siglo, Shaul, el Mashiach, es la Jotmá de Elohim. La Jotmá de Elohim, como dice en Primera de Corintios 1:24, para quienes son llamados tanto Yahudim como griegos, el Mashiach es el poder y la Jotmá de Elohim. Y en Primera de Corintios 1:30 dice: por Él están ustedes en Mashiach, en quien de Yahweh ha sido hecho Jotmá, Sedaká, y ha puesto una parte de su Gedulá. Como dice la Reina Valera, el cual ha sido hecho sabiduría, santificación y redención. La Gedulá. Partiendo de este pensamiento de un judío del primer siglo que no se equivoca, que está más certero que cualquier judío de lo que hay ahora, dice Proverbios 8:22. Proverbios 8:22. Yahweh me produjo en el Reshit, en el principio. Estoy hablando cosas conectadas con el Reshit, con Bereshit. Yahweh me reprodujo en el principio de sus caminos, ya en lo antiguo, antes de sus obras. Perpetuamente tuve el príncipe, que tiene que ver con principado, el principado. Pues, entonces la Jotmá es un ser. La Jotmá es un ser. Desde el principio, dice, antes de la tierra, antes de los abismos fui yo engendrada. La Jotmá, engendrada, producida. Antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen fundados, antes de los collados fui yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, los Shamayim, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la faz del abismo. Cuando afirmaba los Shamayim arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía el mar en sus estatutos y las aguas que no pasasen su mitzvot, su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo. Proverbio 34 también va en acorde con este texto.
¿Quién subió al cielo y quién ha descendido? ¿Quién ha atrapado al viento en la taza de su mano? ¿Quién ha vuelto las aguas en su manto? ¿Quién tiene dominio de los confines del mundo? Y oigan la pregunta, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Seguramente tú lo sabes. Esta es otra pregunta que dicen los rabinos. Hay 70 caras a la Torah. Ese hijo es inexplicable en el pensamiento judío actual. Ese hijo que está con Elohim, que él cuestione y dice cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Tú lo sabes. La tierra estaba desordenada y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Behaares hayetat tohu babohu behoshech al penei tehom beruach Elohim merachafet al penei hamaim. Vea que dice la palabra hamaim al penei beruach Elohim merachafet al penei hamaim. La palabra hebrea que ha sido traducida como sin orden es tohu, desordenado. Es cuando te entró ya el fulgón en un cuarto y no ordenó. Ahí hizo tohu. Caos significa masa. Bueno, la palabra caos es un Elohim de la mitología griega. Confusión también significa vacío, Nulidad, vanidad, yermo, desierto también significa. La palabra hebrea que ha sido traducida como vacía es bohu. Por eso hizo tohu babohu. La traducción aramea en el Targum, recuérdense los Targumín son los comentarios de la Torá y la Tanaj después de la deportación a Babilonia. Después que vinieron en la reforma de Nehemías y Esdras, la explicación aramea de la Tanaj y de la Torá, quiere decir que está fresquecito antes del primer siglo ahí. Este es un indicio desde antes del primer siglo y hay que tenerlo en cuenta, porque la Torá ha tenido muchas traducciones por ahí, pero la versión aramea es una herramienta grandísima. Y dice la versión aramea, el Targum de Jonatán, dice que la tierra estaba desolada de seres humanos y vacías de animales. Eso quiere decir que todavía esto no se había creado, porque esto sí lo creó de la nada. Las otras cosas fueron un pegote que él puso ahí y la comenzó a ordenar. Cuando habla la palabra barak, no la vea como solamente crear, sino llenar, o poner, ubicar. La palabra hebrea que ha sido traducida como aliento es la palabra ruach, que significa viento, como lo que ha sido traducido en la Reina Valera como espíritu. El género de la palabra ruach es femenino en la gran mayoría de las veces, pero aparece algunas veces en las escrituras con el género masculino. En este ruach, este es el ruach del Mashiach, aquel ruach que luego vino para reposar sobre Yahushua cuando subió del agua.
Pero dice Marcos 6:42, y él vio esforzándose. Oigan lo que dice, para que usted vea la relación que hay en esta cita con el Rúa que se movía sobre las aguas. Marcos, Meir 6:48 al 50. Dice, y él lo vio esforzándose en remar, por cuanto el viento estaba en contra de ellos. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, él vino a ellos caminando sobre el mar. El Rúa de Elohim sobre las aguas. Y había pasado junto a su lado. Pero cuando ellos lo vieron, oigan lo que dicen ellos, pero cuando ellos lo vieron caminando sobre el mar, pensaron que era un Rúa. ¿Qué pensaron que era? Un espíritu, un Rúa, un espectro. ¿Qué pensaban que era? Lo mismo, la misma similitud. El Rúa se paseaba sobre las aguas. Y gritaron, porque todos ellos lo vieron y estaban turbados. E inmediatamente él habló con ellos y les dijo, sean de tof, sean en ánimo, yo soy, no teman. Volvemos con Proverbios 8. Volvemos con el remes, Harremesim del Ben Elohim. Proverbios 8:29. Y aquí tenemos una comparación de este texto, porque yo quiero que ustedes pongan atención. Cuando ponía el mar su estatuto, caminando sobre las aguas, cuando el Rúa se movía sobre las aguas, ponía en las aguas sus estatutos, y las aguas que no pasasen el mandamiento cuando establecía los fundamentos de la tierra. Por favor, ciérreme en esa ventana, que se estacionó ahí el que hace bulla. Proverbios 8:30 dice, y aquí que vienen las comparaciones con las otras versiones. ¿Y por qué puse muchas comparaciones? Y al final hago una traducción yo mismo del texto, palabra por palabra. Dice, Proverbios 8:30, con él estaba yo como obrero maestro. Con él estaba yo, ¿como qué? Como obrero maestro. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ahora usted se va a sorprender cuando usted vea la traducción. Dice la versión de Castilla, tuve a su lado como arquitecto. ¿Cómo que yo quiero saber, cómo que algo abstracto llamado la sabiduría puede convertirse en algo concreto llamado arquitecto? Porque un arquitecto es concreto. ¿O existe o no existe? Dice, estuve a su lado como arquitecto haciendo sus delicias cada día, recreándome siempre en su presencia. En otra versión, CJ, yo no sé cuál es esa, dice, yo estaba allí como arquitecto y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia todo tiempo. En la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica de 1976, dice, yo estaba allí como arquitecto y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia. Y en la Tanaj, la traducción que hice palabra por palabra, dice, con él estaba yo como artífice, como Bezalel, como alfarero, como creador, como ayudador, dice la palabra que está ahí es como ayudador, confirmando todo. ¿Cómo? Confirmando todo, como ayudador, confirmando todo. Y era su delicia de día en día danzar
danzar, moviendo el rostro todo el tiempo. Moviendo el rostro. Por eso los yemenitas hacen así. Moviendo el rostro delante de él todo el tiempo. Increíble. La palabra es sahat, danzar, saltar, gozo. Esa palabra que traducen como de gozo. En algunos dice saltar y en otros le pusieron jugando. Pero la palabra danzar está ahí. Sahat. Y está la palabra rostro, moviendo el rostro delante de él todo el tiempo. Exacto. Danzaba, se deleitaba cuando él creaba junto con él. Él hizo la creación en una danza. Y dijo Elohim, haya haya luz, y hubo luz. Vayomer Elohim, Yehior, Vayehior. Haya luz, y hubo luz. Esta luz es la luz del Mashiach. Todavía no hemos completado el primer día. La luz del Mashiach. Yohanan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevalece en ella. Yohanan 8:12 dice, Yahushua les habló de nuevo, yo soy la luz del mundo. Él está diciendo en pocas palabras, yo soy la luz del Reshit, la Or del Reshit, yo soy Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Ese yo soy. Todo aquel que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá luz que da vida. Wow, ¿cómo puedo negarle? ¿Cómo puedo negar? ¿Cómo puedo negar? Y vio Elohim la luz que era buena, que era Tov, y separó Elohim la luz de la oscuridad. Vayar Elohim et haor kitov, vayasel Elohim veim haor uveim hahoshech. Como cada día de la semana representa cada uno de los milenios, cada cosa que fue creada en cada día de la semana representa en forma pictográfica cada cosa que se efectuó históricamente en cada milenio. Pongan atención en eso. Aquí está cerrando el primer día. Esto quiere decir que desde el primer milenio ya hubo separación de los que son luz y de los que son tinieblas. Desde el primer milenio, desde el primer día milenial, comenzó a separarse y vinieron en Mateo. Hay una referencia en Mateo 14 para que usted vea que siempre está separando la luz de la tiniebla. Siempre, en cada milenio está pasando lo mismo. Pero comienza desde el primero. Dice en Matichahu 5:14, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no puede esconderse. ¿Cuál es el monte que está asentado? Moriah. Es Jerusalén, la ciudad de las luces, de las luces. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vayikra Elohim la or yom.
Belahoshech Karaf Laila. Vayehi Eref, Vayehi Boker, Yom Echad. Con la luz del Mashiach se podía dividir el día de la noche. Y ahí fue que concluyó el primer día. Con la luz que dice, sea la luz. Y fue la luz. Vayehi Or. Esa es la luz del Mashiach que dividió los días de la noche. Todavía no habían sido puestos en su lugar porque ya estaban formados el sol y la luna, para que aquel que se pregunte cómo se dividían los días, con la luz del Mashiach. Por eso pongo en colación este texto, porque va a suceder también igual al final. Apocalipsis 21-23, Revelaciones 21-23. Para los que me preguntan cómo se dividían los días, para introducir el misticismo de que el rojo después del primer día, sin haber luna. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21-23. Y la ciudad no tenía necesidad de sol. No había necesidad de sol, ni de luna. O sea, aunque estuvieran los astros ahí, no había necesidad de eso. Dice, no había necesidad para que resplandezca en ella, porque la claridad del Poderoso la iluminó, y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién es la lumbrera? Mashiach. Mashiach es suficiente. 22:5 Hisgalu. Allí no habrá más noche, no tiene necesidad de la luz de la antorcha ni de la luz del sol, porque Yahweh Hagibor los alumbrará y reinará para siempre. Leolam Baed. Y dijo Elohim, haya firmamento en medio de las aguas de la Maim, y separe las aguas de las aguas. Vayomer Elohim, Yehi Rakia. ¿Cómo? Rakia, Betof, Hamaim, Behi, Hamasbil, Bein, Hamaim, Lamaim. Dijo Elohim, haya firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. Elohim hizo el firmamento y partó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban arriba del firmamento, y así fue. Vayahaz Elohim et Harakia, Vayasel Bein Hamaim Asher Mitacha la Harakia, Ubein Hamaim Asher Meal la Harakia, Vayehihem. Y llamó Elohim al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana, día segundo. Vayikra Elohim la Rakia Shamaim, Vayehi Eref, Vayehi Boker Yom Sheni. En el segundo milenio Elohim separó los que andan en Ruach de los que andan en la carne. En este milenio fue que ocurrió el diluvio que hizo separación de continentes. ¿Está viendo por qué tanto agua? Porque fue que se abrieron las aguas, se separó las aguas de abajo, separó las aguas de arriba con las de abajo. Porque en ese milenio, que es lo que prefigura el segundo día, fueron abiertas todas las cataratas de los cielos y de los abismos. ¿Está comprendiendo? Está viendo que la historia corresponde a los días literales también. Y dijo,
Elohim, júntense las aguas que están debajo de los Shamaim en un lugar, y se vea lo seco, y fue así. Vayomer Elohim Yikabut Hamaim Mitacha Hashamaim El Makom Echad Beteraech Hayabashach Vayechit Hem. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, Yam. Y vio Elohim que era bueno. Vayikra Elohim la Yabashach Eretz Ulemikbet Hamaim Kara Yamaim Vayar Elohim Kitof. En el tercer milenio fueron separados los descendientes de Shem de los demás pueblos. ¿Está viendo lo que significa esta pictografía? En este milenio se forman las naciones con la caída de la cultura en la torre de papel. Comienza con 70 naciones. Por eso comenzaron a separar la tierra de ¿qué? Lo seco. A lo seco le llamó ¿cómo? Tierra. Y a las aguas le llamó mares. Las naciones comenzó a formarse en este milenio, en el tercer día. Y dijo Elohim, produzca la tierra hierba, que dé simiente, todavía en el tercer día, árbol de fruto. ¿Qué sucede cuando comienza a formarse la tierra, a formarse los descendientes de Shem? Comienza a haber fruto, simiente, árbol de fruto, fruto de especia, cuyas simientes estén en él, sobre la tierra, y fue así. Vayomer Elohim, Tashe Haaretz, Deshe Eshef, Masria será, Et Pri, Ose Peri, Lemino Asher Sar Obu Al Haaretz Vayachif Hem. Y produjo la tierra hierba que da simiente de su especie, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su especie. Y vio Elohim que era tof, bueno. Batoshet haaretz, deshe esef, matria será, leminehu be'et oshe, pri asher sar, Obo Leminehu Bayar Elohim Kitof. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Vayehi Eretz, Vayehi Boker, Yom Shlishi. En este milenio fue que aparece la figura de Abraham, completando el tercero. Abraham Avinu, donde su simiente comenzó a reproducirse, los Sadikim, como está en la promesa de Elohim, que dice en Bereshit 17:4, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, tu cera, tu semilla, es padre de muchas naciones. Tú serás padre de muchas naciones. Tu nombre ya no será Abraham, padre de un pueblo, sino tu nombre será Abraham, padre de muchas naciones, porque yo te he hecho padre de naciones. Yo causaré que seas fructífero. Yo haré naciones de ti. Gentiles de ti saldrán y reyes descenderán de ti. Estoy estableciendo mi brit, mi pacto, entre mi palabra. Oigan lo que dice el Targum de Jonatán. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi menra y tú. ¡Wow! Oye, dice el Targum de Yohanan,
de Jonatán, que el pacto fue con la almendra. Y tú, junto con tu cera, tu semilla, después de ti, de generación en generación, como pacto perpetuo, de ser Elohim para ti. ¿Cómo? ¿Quién era el Elohim para él? La almendra. Y tu cera después de ti. A la almendra le pertenece la cera de Abraham. 17:8, yo te daré a ti tu semilla, tu cera después de ti. La tierra, a ti y a tu cera le daré la tierra en el cual ahora son extranjeros. Toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, yo seré tu Elohim, te la daré. Los tzadikim son las hierbas y los árboles. Este es la decodificación de qué es hierba y qué árboles iban a crecer en el tercer milenio. Así como en el primer día creó hierbas y árboles de fruto. Dice también, para que vean cuál es la pictografía, Apocalipsis, Revelaciones 9:4, fueron instruidos a no dañar la hierba de la tierra. ¿Quiénes fueron los instruidos a no dañar la hierba de la tierra? Al final, el mal no te puede hacer nada si eres tzadik, hierba, o si eres árbol. No te pueden hacer nada si eres hierba o Dice, fueron instruidos a no dañar la hierba de la tierra, ni ningún árbol verde, ninguna planta, ni ningún árbol verde, sino solamente a las personas que no tenían el sello de Yahweh en sus frentes. ¡Ay! Los que no gimen y claman por las abominaciones que suceden en Jerusalén. Ezequiel 9, que dicen que a los que gimen y claman es que se les va a poner la una señal, para no ser destruido con los malajín que vienen con instrumentos de destrucción. Salmos 1:2, Tehilín 1:2. Su delicia está en la Torá de Yahweh. Vamos a comenzar desde el 1. Bendecido es el hombre que no ha caminado en consejo de perversos y no se ha sentado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la Torá de Yahweh. Y en ella, en la Torá, medita de día y de noche. Es como, no es que será, es, dice el texto hebreo, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. Todo lo que hace prosperará. Desde que él seleccionó a Abraham está dando fruto, hierba, árboles y planta que da semilla, que da su fruto. Y dijo Elohim, haya luceros en la expansión de los cielos. Aquí viene el cuarto día, correspondiente al cuarto milenio. Y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día de la noche, sean por señales y por plazo, y por día y por años. Vayomer Elohim, Yehi Meorot, Birekia, Hashamaim, Lehabbil, Bein Hayom, Ubein, Halayla, Behayut, Leotot, Ulemoadim, Uleyamaim, Beshamim. Sean por luceros, sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Behayu, Li Meorot, Birekia, Hashamaim, Lejair al Haaretz, Vayehihem.
E hizo Elohim los dos luceros grandes, las dos lumbreras, la lumbrera grande para enseñorearse del día y la lumbrera pequeña para enseñorearse de la noche. E hizo también las estrellas. Las tres clases de lumbreras son el sol, la luna y las estrellas, incluidos los planetas. Fueron puestos en los Shamaim para cumplir 7 propósitos divinos: separar el día de la noche, ser señales, marcar las citas, las convocaciones establecidas y mostrar los días, mostrar años, Leshaná, ser lumbreras en la expansión de los cielos y alumbrar toda la tierra, quiere decir en dar luz a toda la tierra. En Tehilín 104:19 dice: hizo la luna para medir las estaciones. La palabra estaciones es la palabra moedín, para medir las citas, para contar las citas establecidas, las convocaciones. ¿Y por qué está en el texto de Bereshit? Porque se está diciendo en forma profética. Aunque no se guardaba como fiesta, estaba en forma profética. El Todopoderoso no pone la cosa de más. El año en la Torá se rige por la luna y por el sol. Actualmente el año lunar tiene aproximadamente 354.36 días. El año solar tiene 365.26. Pero en tiempo de la creación parece ser que no fue así, sino que hubo un año lunar que coincidía con el año solar, con 360 días. Y hubo una catástrofe en el tiempo, en las leyes de estos astros, en las leyes de esta lumbrera, que hizo una alteración en el tiempo. Eso está narrado en el libro de Yahushua y en el libro de Yeshayahu, cuando dicen que separaba el sol y la luna y que también se retrocediera 10 grados la sombra hacia atrás, la luz del sol. Esto ocurrió alrededor del siglo 7 antes de la era común. La primera fiesta es la Pascua y tiene que celebrarse en la primavera, cuando la cosecha de cebada está lista. Por eso él dejó los señales agrícolas para marcar el tiempo también, para que usted pudiera cuadrar lo que se había desajustado y así llegaba el tiempo a ajustarse con la producción agrícola. Por eso él mete el elemento, el Todopoderoso introduce el elemento agrícola también en el tiempo. Y también la fiesta de Shavuot, que tiene que celebrarse con el trigo. Si está fuera de la cosecha de trigo, con relación a la fiesta de Israel, está fuera del tiempo reglamentado por Yahweh. La fiesta de las cabañas se celebra en la recolección de todos los árboles frutales. Yama'as Elohim et Shenei Hameorot Hat Gdolim et Hamoaor Hat Hagadol Lemen Shelech Hayom Be'et Haamor Hakatom Lemen Shelet Halayla Be'et Hakohabim. Vayiten otan Elohim Birrekia Hashamaim Lejair al Haaretz, y puso Elohim en la expansión de los Shamaim para alumbrar sobre la tierra y enseñorear Belitshol Bayom Ubalayla Ulejatil Bein Haor
Vein HaHoshech, Vayamar Elohim Kitov, y para enseñorear en el día y la noche, para apartar la luz de la oscuridad, y vio Elohim que era bueno. Vayehi Eref, Vayehi Boker, Yom Revi, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. En el cuarto milenio fue introducido el Ben Adam, el cual se le llama en la Tanaj el sol de justicia. Y la luna representa a los hijos de Israel. Las estrellas representan la Cajal del Mashiach. Malaquías 4:2 habla sobre esto, de que Él es el sol. Dice, pero ustedes los que temen a mi nombre, le nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Por eso fue, en su sit traerá sanidad. Por eso fue que la mujer que tenía flujo de sangre creía esta promesa y sabía que era el sol de justicia que caminaba con ese talí, y por eso lo agarró de los sit. Cumpliéndose también Malaquías, Zacarías 8:23, que dice que 10 gentiles de todas las naciones en aquel momento tomarán del borde del manto de un yaudí y dirá, enséñanos, porque sabemos que Elohim está con ustedes. Pero ve que está en plural, o sea que no se adjudica solamente al Mashiach, sino a los que son del Mashiach también. Quiere decir que los que son del Mashiach tienen que usar sit. En Revelaciones 12:1 dice, y una gran señal fue vista en los Shamay. ¿Qué fue la señal tan grande que vieron? Que vio Yohanan. Dice, una mujer vestida de sol, una congregación vestida de la justicia del Mashiach, con el Rúa del Mashiach, la luna debajo de sus pies, en el tiempo del Mashiach. Sus pasos están encaminados en los moedín que marca la luna, la hieraj. Y una corona en su cabeza, junto a la cabeza. En la cabeza está su congregación, la novia del Cordero, una corona de 2 estrellas. Viendo más similitudes del significado de lo que son las cosas que nos dice Bereshit. Dice Bereshit 37:9, y tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y a sus hermanos. He aquí, dice Yosef, tuve otro sueño. Estaban el sol, la luna y 11 estrellas postrados delante de mí. Y ahí le está dando al Ben Yosef, que es el Mashiach, porque esto no se cumplió con Yosef. Este último sueño no se cumplió en la vida de Yosef, porque el padre no se le inclinó y la madre ya estaba muerta. Esto se va a cumplir con el Mashiach Ben Yosef, cuando el sol, ¿quién es el sol en este caso entonces? ¿Quién es el sol en este caso? La luna, está hablando de Adán. Adán en este caso, o el más grande de todos los hombres, viene siendo el sol ahí. La luna es la simiente, la mujer, y los hijos de Israel, que son las 11 estrellas, se postrarán delante de mí. Mateo 5:14 dice, en referencia a lo que es la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, en referencia a lo que es la Cajal del Mashiach. Un pueblo sentado sobre un monte no puede esconderse. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubre con un tazón, sino que la pone sobre el candelero para que alumbre toda la casa. Está en una posición de altura.
Es una posición no oculta. Si usted tiene la EMET, ¿por qué usted tiene que ser diplomático? Póngase ahí que todo el mundo lo vea, para que pueda llegarle la reprensión al que tiene que llegarle. 16. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, delante de quien sea, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y exalten al Abba que está en los Shamayim. Y dijo Elohim: produzcan aguas enjambre de criaturas vivientes, aves que vuelven sobre la tierra. Vayomer Elohim Yisresut Hamaim Sheret Nefesh Hayah Beof Yeofet Al Haaretz Al Penei Rekia Hashamaim. Y dijo Elohim: produzca agua enjambre de criaturas vivientes, aves que vuelan sobre la tierra, sobre la faz de la expansión de los Shamayim. Y creó Vayikra Elohim et Hataninim Hagedolim Be'et Kol Nefesh Hayasha Hameorotet Harometet Asher Yarsu Hamaim Leminechem Be'el Kol of Kanaf Leminehu Bayar Elohim Kitof. Creó Elohim los grandes cetáceos y todo ser viviente que anda arrastrándose en el agua, produciendo, o sea, los grandes monstruos del agua, produciendo abundancia, según su especie, y toda ave alada. ¿Qué fue lo que creó en el quinto día? Tenía que ver con monstruos marinos y con lo que están en los aires. Según toda especie, y vio Elohim que era bueno. Vayehi Baboker Yom Hamishi. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. En el quinto milenio comenzaron los sistemas, las grandes potencias que dominaron los mares, las naciones. En el quinto milenio también se desataron los poderes, las potestades espirituales en los aires, para dominar todo ser viviente. ¿Cómo se le llamó al quinto milenio? El tiempo del oscurantismo en la historia. Y dijo Elohim: produzca la tierra ser viviente según su especie, cuadrúpedo, reptil, animales de la tierra según su especie. Fue así. E hizo Elohim al animal de la tierra según su especie, y cuadrúpedo según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Comenzando el sexto milenio, comenzaron las grandes potencias y los sistemas humanos que se encuentran en este milenio. Estamos todavía finalizando este milenio. A este milenio se le denomina el milenio del hombre. El milenio del hombre, donde el gran control, el mundo industrializado, las grandes monstruos terrestres. Cuando habla de los monstruos terrestres y los monstruos marinos y los reptiles, estamos hablando aquí de los sistemas grandes en masas de el manejo y control de los humanos. Esto fue en el sexto milenio. Y dijo Elohim: hagamos al hombre en este mismo milenio, en el día, conforme a nuestra semejanza, y que enseñoree los peces del mar y las aves de los Shamayim, y a los animales en toda la tierra, y de todo reptil que anda arrastrándose sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. La imagen de Elohim, cuando dice a nuestra imagen en plural,
y a nuestra semejanza, no está hablando con ningún ángel, está hablando con el Menra. Y cuando dice, crea al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, está diciendo, como ellos están conformados. Elohim, el Abba, tenía a su hijo en su corazón, dentro, como dice Proverbios 8:22, perdón. Yahweh me poseía en el principio. Dentro de ese ser infinito, el cual no tenemos forma de cómo describirlo, llamado el Abba, estaba su hijo dentro de él, y era Ejat. Es Ejat, uno, Ejat. Y manifestó su hijo, se reprodujo su hijo. Asimismo de su seno salió su hijo. En el seno del Padre salió de su diestra. ¿Cuál es su diestra? De su diestra. ¿Y qué hizo? Se manifestó asimismo del ser llamado Adán, que quiere decir género humano, no hombre. Adán salió, se reprodujo la mujer de su diestra, salió de su seno. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. La palabra hebrea que ha sido traducida como hombre es Adán, que en primer lugar no significa varón, sino significa género humano, raza humana. Por tanto, en Adán estaba la hembra dentro de él. O sea que Adán no fue el que creó a Eva. Eva salió de Adán, así como el Ben Elohim salió de las entrañas del Padre, desde el fondo de sus entrañas, desde el seno del Padre. A Elohim nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, este lo ha dado a conocer. ¿Está viendo? ¿Dónde que está? ¿Dónde que sabemos ahora que Elohim es Ejat? Esta palabra Ejat es demasiado grande, no es una simplicidad de decir uno ya. Es grande, es muy grande. Él está con su menra, la menra le pertenece a él, es parte de su genética. Asimismo, la mujer es la genética del hombre, y el hombre es incompleto sin su mujer, y la mujer es incompleta sin su hombre. El Abba estaba dando lo más precioso de su ser cuando entregó a su hijo. Vamos a dejar esto para una parte 2, porque ya ahí entramos en el verso 7. Pueden ponerse de pie. Bendito sea el nombre de Yahweh, que nos ha dado la Josma en este último tiempo para poder desmenuzar estos capítulos de Bereshit. Bendito sea su nombre.